Foro Nueva Energía. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Heinz Haller, presidente de Dow Europa para Oriente Medio y África y vicepresidente ejecutivo y director comercial de Dow Chemical Company. Va a hacer la presentación Luis Valero, que es secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Sí, cuando quiera, Luis. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Foro de Nueva Energía. Lo de la nueva energía a mí es una cosa que entona mucho, ¿no? Nueva energía en todos los sentidos, ¿no? Me parece adecuado en este momento, la necesidad de nueva energía. Darle las gracias a los patrocinadores, UNESA, Enresa y Ernst & Young, ¿no? Es para mí un honor presentar al señor Heinz Haller, el máximo responsable de actividades comerciales y de marketing en el grupo Dow Chemical, y es máximo responsable para Europa, Oriente Medio y África. Unos pequeños datos sobre el grupo. Es una de las principales empresas químicas del mundo. Ha sobrevivido a muchos cambios en el sector. Acuérdense los nombres, Imperial Chemical Est. Entonces empezamos a repasar nombres que han quedado en el camino y que Dow Chemical ha sobrevivido. Tengo que decir que en España es una de las principales empresas químicas. Dow Chemical empezó a apostar por España en los años 60 y ya para hacer un poquito más relajado el tema, contaré una anécdota que tiene su gracia. Llegó Dow Chemical, algún responsable en aquellos años 60 a Bilbao y puso un anuncio en el Correo, el Diario Vasco, que buscaba ejecutivos para fichar, ¿no? Entonces, un anuncio en un periódico local. Y citó en el royalty a una serie de señores y llegaron allí una pareja de amigos, que era Javier Gil de Viedma e Ignacio Ortola. Y Ignacio Ortola fue fichado y desde entonces, hasta que se retiró, fue el responsable de Dow Chemical España. Ese era mi tío, por eso tengo una cierta vinculación a Dow y la conozco un poquito, ¿no? Bueno, la verdad es que Dow Chemical además tiene otra cosa que entona, porque yo nunca vi a una persona que adoraba tanto a su empresa, un poco la admiración que tiene los empleados de Dow por su propia empresa, pues es notable. Hay por ahí una cifra que dice que está entre las 50 empresas que le gustaría a la gente trabajar. Pero realmente el salto cualitativo de Dow en España se hace cuando deciden invertir en un cracker en Tarragona, junto con Repsol, no sé si entonces se llamaba Repsol, y es evidente cuando adquiere tamaño y acaba siendo dentro del grupo en Europa, industrialmente, después de Holanda, el sitio donde Dow ha hecho más inversiones. Este cracker, junto con el de Repsol, ha provocado la creación de un polígono químico muy importante, el tercero a nivel de tamaño en Europa, y junto con él hay 27 o 28 empresas químicas en el downstream de todo aquello que nace del etileno y el cracker. Yo creo que también conviene recordar ahora que en los años 70 no había una refinería en Cataluña. El gobierno de entonces decidió invertir y poner dinero público en Cataluña para que suministrara productos de todo tipo en aquella región de España. Y desde entonces eso provocó la riqueza que actualmente hay ahora. Dow Chemical da empleo a 680 trabajadores en España. A nivel general, pues factura 50.000 millones de euros y son 50.000 personas. Está en 60 países y realmente produce una cifra notable de productos químicos de todo tipo. En España comercializa 250 productos, tiene 3 centros de producción y en sus fábricas en España producen 13 productos. Tiene además 4 centros de producción en I+D. Justo este mes anunció unos nuevos elastómeros de paleolefinas, Affinity, que es una demostración de que en el terreno de la química, Dow Chemical innova continuamente. Es de destacar también el centro que tiene de investigación y desarrollo en tratamientos del agua y desalinización, cuyas membranas se venden por todo el mundo. El señor Heinz es el máximo responsable de la parte comercial de todo el grupo y es responsable para España
para Europa, África y Oriente Medio. Es suizo, estudió Administración de Empresas en Lausanne, después tuvo un posgraduado en la Universidad de Los Ángeles, en California, y su carrera siempre ha estado vinculada a los aspectos comerciales de productos químicos. En 1994 dejó Dow para incorporarse a una empresa alemana, también de productos químicos, Plus Stauffer, allí estuvo 5 años, y fue presidente ejecutivo de Red Bull Sauber y Sauber Petronas Engineering. Y en el 2002 fue director general de Alliance Capital Partners, donde permaneció 4 años. Y al cabo de 12 años volvió a su compañía de origen, Dow, y allí, después de transcurrir una serie de puestos siempre en responsabilidades comerciales, fue designado en las responsabilidades que hoy está. El señor Haller nos va a hablar sobre algo que creo que es muy interesante y muy de moda, que es la competitividad y la renovación industrial de Europa. Es un tema atractivo, especialmente en el momento. Desde la crisis, en los últimos años, se ha debatido la necesidad de una política industrial en Europa. La crisis financiera que ha azotado a América y Europa especialmente ha dado la sensación de que nos ha dejado a Europa un poco apartado de los grandes centros con potencia de crecimiento, etcétera, y por eso, quizás liderados por el vicepresidente Tajani, la Unión Europea y la Comisión, puso como objetivo que la industria pasara a tener un peso del 20% del PIB para el año 20. Es un objetivo ambicioso, pero creo que conviene ser ambicioso en estos temas. Es evidente, yo creo que hay un consenso ya en la Comisión y en los países miembros de que una política industrial debe ser integrada, debe de recoger los temas medioambientales, de cambio climático, los temas energéticos, que es un problema de gran preocupación en toda Europa, especialmente en España, y es evidente que esa visión de una empresa americana, como es Dow y su representante, puede ser importante, porque ellos tienen experiencia industrial en América y experiencia industrial en Europa. Sabemos que son muy activos en los temas de energías nuevas, por eso nueva energía, el shale gas, donde realmente ya con el poco tiempo recorrido que ha tenido este fenómeno, que realmente está por todos los lados, empieza a tener una experiencia que en cualquier caso es positiva y que convendría trasladar a España. En este sentido tengo que decir que el Ministerio de Industria y Comercio es un claro defensor de esta alternativa energética, que está poniendo las bases legislativas para que sea posible las exploraciones y la explotación de esta energía. El proyecto de ley para la garantía de suministro se va a añadir un articulado por donde se prevé este tipo de instalación, aunque son un tipo de explotación que ya históricamente se conocían, lo que pasa es que no se había sacado tanto. Creo que en este sentido es también bueno recordar, y vuelvo a la política de la Unión Europea, que hay una cierta tendencia, y parece que hay un consenso después de año y medio, que el Consejo de Competitividad, de alguna forma, acabe siendo un poco el ecofin de la economía real. Esa es la tendencia y el mandato que el Consejo de Competitividad va a dar al Consejo de Europa para que con los nuevos comisarios y con los nuevos, se pueda, de alguna forma, poner al nivel de la industria de lo que merece, porque es evidente que la gobernanza europea nos influye a todos y esperemos que de esa forma se pueda hacer una apuesta más importante en toda Europa y, por lo tanto, en España. Con estas breves palabras doy la entrada al señor Haller y estoy seguro que lo que nos va a contar va a tener gran interés. Muchas gracias a todos. Good morning, everybody. Gracias a todos. Quiero dar las gracias más sinceras al Foro de la Nueva Economía y de la Nueva Energía por invitarme esta mañana, y también dar las gracias a las organizaciones que apoyan este evento y al secretario general de Industria, el señor Valero Artola, un hombre muy conocido en Dow, un apellido muy conocido en Dow por las razones que él ha explicado. Para mí es siempre un gran placer estar con un grupo tan importante para hablar de un tema que yo creo que está en la mente de todo el mundo. Me refiero a la competitividad. Cómo en la industria europea podemos volver a ser competitivos, seguir siendo competitivos y continuar atendiendo a nuestros clientes y mercados, a nuestros accionistas, en esta
época, en estas circunstancias económicas tan difíciles. Siempre es bueno comenzar el discurso hablando de algún éxito. Y el sector, la industria química en Europa, sigue siendo una historia de éxito. Nuestros productos se utilizan en todos los sectores industriales, desde automóviles a construcción, salud, agricultura, y empleamos directamente a más de 1 millón de personas en Europa y de forma indirecta a muchos más millones. La industria química actualmente tiene un superávit comercial con el resto del mundo de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales. En España representamos 11,5% de la producción industrial en términos de valor y el sector líder de I+D. Esta industria, la química, es uno de los principales innovadores y uno de los líderes medioambientales. En Dow impulsamos nuevas tecnologías en áreas como, por ejemplo, tratamiento de aguas, embalaje y envasado de productos alimentarios, turbinas eólicas y materiales de bajo peso. Como industria, hemos conseguido que las emisiones de gases invernadero se hayan reducido a la mitad en 10 años, al mismo tiempo que ha aumentado nuestra productividad y producción en aproximadamente un 70%, lo cual yo creo que es un gran logro. Sin embargo, hay otro lado de la historia, otra cara de la moneda. Europa sigue siendo el séptimo productor del mundo, pero lo cierto es que nos estamos quedando rezagados con respecto a los asiáticos. La producción química en China es superior a la europea y la cuota europea del negocio global químico se ha reducido casi en un 50% en la última década. Y las principales inversiones en bienes de equipo y inversiones de capital no están llegando a Europa, a pesar de que, como hemos dicho, hemos abierto una nueva planta en España. Pero bueno, las cosas aquí en Europa van más lentas. Todo el dinero fluye hacia Asia, porque ahí es donde crece la demanda, hacia Oriente Medio, por la disponibilidad de materiales, y cada vez más a Estados Unidos, por ventajas de costes. Y Europa parece que se está quedando rezagada hasta cierto punto. Somos una industria fuerte en Europa, pero no podemos dar las cosas por sentado. La presión competitiva es enorme y yo creo que no va a hacer más que empeorar. Tenemos que competir y competir bien para poder mantenernos como industria europea viable de cara al futuro. Yo creo que esto es algo que compartiremos todos los que estamos en esta sala. Y aquí es donde me gustaría subrayar mi interés como presidente de Dow Chemical en Europa, Oriente Medio y África, porque Dow es la compañía química más grande de Estados Unidos, pero cuenta con operaciones muy importantes y plantas de fabricación muy importantes aquí en Europa. Y nos gustaría que siguiera siendo así. Alemania en particular, pero también Holanda, Tarragona, aquí en España, y la mayoría de los otros países europeos fronterizos cuentan con plantas de Dow, no del mismo tamaño, pero somos activos, como digo, en toda la zona europea. Se trata de grandes negocios, grandes empresas con muchos clientes y socios muy importantes y variados. Estamos plenamente comprometidos a mantener y reforzar estas relaciones, tanto en España como en toda Europa, Oriente Medio y África. Sin embargo, si pensamos en las principales inversiones de Dow y a dónde van a nivel global, esta imagen refleja la situación del sector químico europeo en general. Y las grandes inversiones no se están produciendo en Europa, sino en Asia, Oriente Medio y sobre todo en Norteamérica. Y no me cansaré de repetirlo, estamos quedándonos rezagados a un ritmo sin precedentes en términos de inversiones. Y cuando no tienes activos, no produces. Con lo cual debemos pensar en por qué esto está ocurriendo. Nuestras principales operaciones o fábricas tienen que ver con hidrocarburos procedentes de gas natural o de crudo. Y el convertirlos en piezas de mecano petroquímicas que se puedan utilizar en la cadena de valor
y que se convierta en una amplia gama de productos de uso cotidiano, productos finales que forman parte de nuestra vida diaria. Seguro que muchas veces esta mañana se habrán encontrado con muchos de esos productos, desde las piezas del coche al mueble en el que se están sentando ahora. Nuestros procesos de fabricación utilizan grandes cantidades de energía. Toman la energía y otras cosas para, en total, consumir el equivalente de un 1% de la producción mundial diaria. Eso es lo que utiliza Dow, el equivalente a 840.000 barriles de petróleo, o el equivalente al 60% del consumo español diario. En otras palabras, la energía y los hidrocarburos son los factores principales de nuestra viabilidad y, por lo tanto, son necesarios para toda la cadena de valor que utilizan nuestros productos. Así que lo que necesitamos, lo que todos necesitamos, es productos asequibles, seguros y energía fiable para poder impulsar nuestra competitividad y la competitividad de nuestra economía industrial, porque sin eso pues nos quedaremos más rezagados de lo que ya estamos. En cuanto a la industria, nuestro reto no es el coste absoluto de la energía, sino los costes de la energía en relación con las principales economías con las que competimos. Y es así de sencillo, desgraciadamente. Esto me lleva a contar la historia extraordinaria de Estados Unidos. Desde el año 2001 al año 2008, los precios de gas natural en Estados Unidos han sido muy volátiles, con frecuencia muy elevados y comparables a los del gas en Europa. Desde entonces, el desarrollo de shale gas ha impulsado y estabilizado los precios en Estados Unidos a un nivel de aproximadamente una tercera parte de los precios del mercado abierto en Europa. Una tercera parte, como digo. No hay más que pensarlo. Lo que es más, estas reservas de shale gas son enormes y pueden mantener la producción estadounidense y sus precios competitivos durante muchas décadas en el futuro. Finalmente, el shale gas contiene con frecuencia cantidades enormes de líquidos de gas natural, etano y propano, que son un punto de partida perfecto para la fabricación de esas piezas de mecano, petroquímicas, que son las que impulsan toda la cadena de valor. Y esto yo creo que es una gran noticia para la economía americana y está llevando al renacimiento de la producción en Norteamérica. Recuerden, hace 10 años todo el mundo quería cerrar sus plantas en Estados Unidos porque no eran competitivas con respecto a Oriente Medio, y nadie predijo el boom de shale gas o gas de esquistos que hemos presentado en los últimos años y que ha cambiado el mundo tal y como lo conocemos. Y ahora Estados Unidos es la segunda economía más competitiva del mundo. Según una empresa de consultores, cientos de proyectos químicos han sido anunciados hasta la fecha como respuesta a esta revolución del gas de esquistos. Y eso supone que se han hecho muchos millones en inversión en la costa del Golfo estadounidense. Cada puesto de trabajo que se ha creado en estas inversiones conduce a 5 u 8 puestos de trabajo downstream, o sea que estamos hablando de una expansión enorme. Y no le resultará sorprendente que el sector de la producción en Estados Unidos haya creado más de 500.000 de puestos de trabajo desde el año 2010 y continúa creciendo el número de puestos de trabajo, algo que no podemos decir aquí en Europa. ¿Y esto qué significa para Europa? Bueno, pues quizá podamos tomar el ejemplo del etileno. El etileno es uno de los materiales químicos más importantes y un indicador clave de la competitividad de la cadena de valor química. En Europa el etileno se suele hacer de nafta, del crudo, y en Estados Unidos por lo general se hace a partir de etano, que se deriva del gas natural. Hace una década
Oriente Medio era el principal proveedor de etileno y Europa, bueno, pues estaba, digamos, en el rango medio y en Estados Unidos era un poquito más caro, pero ahora la situación ha cambiado muchísimo. Europa se ha unido a Oriente Medio como el productor, Estados Unidos se ha unido a Oriente Medio como productor de bajo coste, mientras que en Europa los costes de producción son mucho más altos y ahora Europa, de hecho, tiene uno de los costes más altos como productor global. Esto no quiere decir que la producción en Europa vaya a detenerse de la noche a la mañana, pero sí que explica por qué las grandes inversiones están yéndose hacia Estados Unidos y Oriente Medio. También como medida de supervivencia, claro está. Posteriormente hablaré de otras de las cosas que los gobiernos deberían hacer o no hacer para que la industria europea pueda competir. Pero teniendo en cuenta estas realidades, yo creo que deberíamos plantearnos una pregunta evidente. ¿Qué podemos hacer con la energía de esquistos en Europa? ¿Y podría tener esto el mismo impacto beneficioso que en Estados Unidos? Esa es la pregunta. Teniendo en cuenta todo lo que he dicho, no les sorprenderá que, bueno, que se haya avanzado mucho en gas de esquistos en los últimos años. Voy a hablar un poco del gas de esquistos en Europa a continuación. Seguro que sabrán que el gas de esquistos se obtiene a través de un proceso que se llama fracturing, que se hace a varios kilómetros de profundidad en el interior de la Tierra. Donde hay gas o petróleo convencional o incluso carbón, hay grandes posibilidades de que debajo de esos recursos encontremos también reservas naturales de esquistos. Según la Administración de Información de Estados Unidos, Europa tiene reservas importantes de gas técnicamente recuperable. Sobre la base del conocimiento geológico que tenemos actualmente, las mayores reservas probablemente están en Polonia, Francia, Rumanía, Reino Unido y Holanda. Incluso en España, las reservas de gas de esquistos podrían ser equivalentes a las reservas de gas natural que quedan en el Reino Unido. Por lo tanto, está claro que es un tesoro que merece la pena buscar. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay miedo por parte del público cuando se habla de desarrollar el gas de esquistos. Y estas preocupaciones hay que hacerles frente de una manera abierta, transparente, si queremos que la industria tenga un futuro exitoso en Europa. Hacen falta las tecnologías adecuadas y un alto nivel de confianza del público en las empresas en general y en el marco regulatorio en particular. Es una ventaja para Europa que las tecnologías ya estén disponibles y que hayan demostrado su valía por toda la experiencia adquirida ya en Norteamérica. Y la industria del gas y del petróleo no son nada nuevo en Europa. Las empresas europeas y los gobiernos europeos tienen mucha experiencia asegurando la producción de gas y petróleo, incluido, por ejemplo, en la zona del Mar del Norte. Los productos que se utilizan en la extracción de gas de esquistos, algunas de empresas como Dow, todas están sometidos a una regulación muy estricta europea. Dow, además, divulga todos los productos que se utilizan en las operaciones de gas de esquistos. Y también, en cuanto al cambio climático, ya en Estados Unidos se ha demostrado que el sustituir el carbón por gas en la producción de electricidad consigue reducir muchísimo las emisiones de CO2. Y aparte de eso, también la industria tiene mucho que ganar de todo esto. Y también el medio ambiente se beneficiará si lo hacemos bien. Estamos abiertos a tener un debate bien informado. Pensamos que hay una buena base para construir buena confianza del público en Europa. El rápido desarrollo del gas de esquistos en Europa ha estado impulsado por muchos factores diferentes, incluida la propiedad privada de los recursos debajo de la superficie,
un sector empresarial de gas muy importante y dinámico y el acceso a la infraestructura. Algunos de esos factores son diferentes en Europa y puede que los avances sean más lentos aquí como resultado de ello, pero tiene que haber avances. Sin embargo, incluso, aunque el desarrollo no sea tan rápido aquí como en Estados Unidos, la producción creciente de gas de esquistos traerá consigo nuevas opciones y mayor competitividad y competencia en el mercado europeo, lo cual yo creo que es una buena noticia, tanto a nivel nacional como para clientes internacionales. El aumentar la oferta de gas de esquistos aumentará la seguridad energética y llevará a grandes inversiones, y la disponibilidad de líquidos de gas natural como etano y etileno abrirá nuevas posibilidades para el sector químico, y con la posibilidad de hacer la renovación industrial que se está produciendo en Estados Unidos, yo creo que no tenemos otra opción más que trabajar en este campo. En mi opinión, todos tenemos mucho que ganar. Todos los países de Europa tienen que apoyar este proceso y la renovación industrial. Por otra parte, los recursos de gas de esquistos no se limitan a Estados Unidos y a Europa. Según la Administración de Información de Estados Unidos, las reservas en China puede que sean incluso mayores a las norteamericanas. Las ventajas potenciales que eso puede tener para la calidad atmosférica y para beneficiar al cambio climático al sustituir el carbón, bueno, pues son ventajas claras, y esto podría aumentar aún más la competitividad industrial de China. Y esto una vez más subraya un aspecto, y es que todos funcionamos en un entorno muy competitivo, auténticamente global, y que nuestros competidores no se quedan parados. Lo que es más, muchos de nuestros nuevos competidores están controlados por el Estado, lo cual cambia la ecuación y hace que sea incluso más complicada y hace que estemos bajo una mayor presión. En Europa también tenemos que tomar las decisiones adecuadas y apoyar nuestro propio futuro industrial. He hablado esta mañana de la competitividad industrial, de la importancia de la energía y de los costes de las materias primas, algo tan importante como es el gas de esquistos y lo que significa todo esto para la renovación industrial. Ahora bien, la cuestión de la competitividad no se limita al gas de esquistos o al shale gas. Resulta muy alentador ver que la Comisión Europea reconoce los riesgos de nuestra base industrial. Quizá ha sido un poco lento reconocerlo, pero al menos se ha producido dicho reconocimiento. El año pasado, la Comisión, bajo el liderazgo de Tajani, hizo un llamamiento para que la industria contribuyera un 20% al PIB de aquí al año 2020. Dicho así, parece un poco optimista, pero bueno, es un buen objetivo. Todo esto va de la mano con otros objetivos en cuanto a eficiencia energética, uso de renovables y reducción de emisiones. Teniendo en cuenta que en el año 2000 esta cuota bajó a un 20%, luego un 18%, luego un 16% que está hoy, que es la contribución al PIB de la industria actualmente, pues yo creo que es bueno que finalmente se haya reconocido la escala y la urgencia de este reto. Recientemente en Estrasburgo, el comisario de Energía reiteró su preocupación e hizo un llamamiento para que la industria adoptara un enfoque pragmático, y los gobiernos también, con respecto al futuro de la energía y el medio ambiente. Tajani también ha advertido de que nos enfrentamos, y cito textualmente, una masacre enorme de la industria como resultado de los costes de la energía que son poco competitivos. En mi opinión, los comisarios tienen razón en preocuparse. Recientes estudios sugieren que una energía poco competitiva y una política climática negativa puede convertir el superávit químico que tiene hoy Europa en un déficit significativo. Y creo que ya he explicado lo que esto puede significar a la hora de atraer inversiones a la industria europea. Y
El presidente Barroso también lo ha reconocido en su reciente discurso, cuando prometió una nueva política industrial, no sé a lo que se refiere por ello, y reconoció que Europa por sí sola no puede luchar contra el cambio climático. Francamente, necesitamos que otros también lo hagan, sobre todo Estados Unidos y China. Claro, esto no es algo que afecte solo a la Comisión Europea. Los Estados miembros, los gobiernos nacionales de Europa, tienen también que reconocer y reaccionar ante estas realidades. Lo importante es saber qué podemos hacer y debemos hacer en la práctica. La clave está en tener un mercado único de energía en Europa. En este sentido, se han hecho algunos esfuerzos para fortalecer la conexión, la interconexión y reducir los costes. Sin embargo, la realidad, desgraciadamente, demuestra que estos beneficios o estas ganancias se han visto superadas por impuestos adicionales, distintas cargas y gravámenes que han ido surgiendo a partir de otras políticas que se han ido impulsando. En particular, yo creo que debemos pensar en los costes directos e indirectos de las emisiones de CO2 y la transición hacia energías alternativas. Tenemos que ser realistas. Estos costes están ahí y tenemos que asegurarnos de no imponer cargas poco competitivas que impidan nuestra competitividad. En cuanto a CO2, tenemos que tener claro que el propósito de los planes de comercio de emisiones es reducir las emisiones al coste menor posible. Por lo tanto, no hay necesidad de interferir en el mercado aumentando deliberadamente los precios para conseguir otros objetivos. Y finalmente, debemos tomarnos seriamente el hecho de que la eficiencia energética es la vía mejor para conseguir reducir los costes y también las emisiones de CO2. Las tecnologías están ahí, disponibles, y las ofrecen empresas como la nuestra. La eficiencia energética siempre debe ser una prioridad en la lista de cualquier política energética. Para tener una política energética más competitiva debemos añadir las ventajas de menos regulación y mejor regulación, desde el mejor uso de la evidencia científica, la toma de decisiones basada en la innovación, proteger la propiedad intelectual y ampliar el libre comercio, incluido con Estados Unidos. Visto de esta manera, hay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer para permitir que la industria siga haciendo un esfuerzo para competir, innovar, invertir, satisfacer a sus clientes y crear riqueza y empleo para la sociedad en general. Los problemas de la competitividad europea son reales y deberían preocuparnos a todos. Sin embargo, como optimista que soy por naturaleza, yo creo que nuestra tarea, tanto a nivel de la industria como a nivel gubernamental, es asumir nuestra responsabilidad y hablar y encontrar soluciones. No hay razón por la que cosas como el gas de esquistos no puedan contribuir a Europa, igual que ya está contribuyendo al desarrollo de Estados Unidos, y por lo tanto debemos explorar todas estas posibilidades. Hay muchas más cosas que pueden hacer los gobiernos para reducir costes poco productivos, fortalecer la competencia y permitir a la industria que desempeñe un papel importante en la ecuación de crecimiento económico. Muchísimas gracias, señoras y señores, por escucharme. Muchísimas gracias, señor Haller. ¿Puede ponerse los auriculares, por favor, de Hertz? Vamos a empezar el turno de preguntas. Quien quiera puede hacer una pregunta enviándome la tarjetita amarilla y con la correspondiente pregunta que haré a continuación. Primero, permítame el atrevimiento de hacerle una pregunta de actualidad. Pero, bueno, esta mañana en España hemos madrugado con un cierre del gobierno en Estados Unidos. Se han paralizado allí los presupuestos. Usted ha hablado de la presencia de su compañía allí, de la importancia que tiene Estados Unidos. ¿Qué puede suponer este cierre del gobierno para una empresa como usted o para la industria química?
Es una pregunta bastante difícil de contestar porque han pasado 16 años desde que esto ocurrió por última vez. En mi opinión, es totalmente irresponsable por parte del sistema político el cerrar el país y no ser fiscalmente responsables. Y en cierto modo, yo creo que deberían comprometerse o llegar a una solución de compromiso, ¿no?, por el bien de la sociedad y de la economía. Yo no sé cuáles van a ser las consecuencias. Si los reguladores cerraran el puesto, no pasaría nada, pero si cierran otros, eso va a hacerse resentir el crecimiento económico. Yo creo que es inaceptable que permitamos a nuestros políticos hacer cosas así. Y desde el punto de vista europeo, yo creo que deberíamos aprender de esta lección, porque nos podría ayudar a replantearnos algunos de nuestros procesos que tenemos también en Europa y no cometer los mismos errores. Hay distintas posturas extremas ahora en Estados Unidos que son contraproducentes, en mi opinión, para el desarrollo de la sociedad. Y claro que tendrá consecuencias también a nivel industrial. Y los costes no lo son todo, ¿eh? Estamos hablando de tener un sistema predecible y de fiar. En esa línea, usted ha mencionado varias veces a la Comisión Europea. En Europa hay elecciones el año que viene, en mayo. ¿Qué le pediría usted a ese futuro gobierno europeo para poner un poquito más de claridad en el mercado energético? Bueno, yo creo que está bastante claro que tenemos que orientarnos a nuestra competencia, ¿no?, y saber quién hace qué en qué país. La Unión Europea y los países de la Unión Europea no pueden seguir tomando medidas contraproducentes. No hay que fijarse más que en Alemania. En Alemania se está pasando a energías alternativas, lo cual es bueno per se, pero por otra parte están retirando la energía nuclear y están gravando a los consumidores alemanes con una cantidad importante por kilovatio hora, y eso al final lo vamos a pagar todos de nuestro bolsillo. Con lo cual, al final se está afectando a la industria y a los consumidores, y yo creo que hay mejores soluciones. Por eso yo creo que deberíamos plantearnos por qué no somos competitivos. Pues no somos competitivos porque tenemos una regulación contraproducente y hay muchas incoherencias, porque los estados soberanos de la Unión Europea hacen cada uno lo que quiere. Y como suizo, parece raro que lo diga así, pero cuando lo ves desde fuera dices, ¿pero en qué están pensando si no hay coherencia en términos de legislación? Y lo que se consigue aquí para reducir costes se pierde por allá, con lo cual al final los costes se ven afectados porque no hay coherencia. Aunque es una utopía, ¿alguna vez será posible que en Europa haya eso, una coordinación, una política única y común energética? Bueno, tiene que ocurrir. Tiene que pasar. Si no queremos vernos, si no queremos extinguirnos como industria, pues tenemos que hacerlo, porque Estados Unidos no va a esperar, ni China tampoco. Y como no empecemos a tomarnos en serio el tema de la competitividad, recordad, tenemos un mercado de 500 millones de habitantes, además con dinero, y bueno, y eso a pesar de la crisis económica que sufren algunos países. Pero en términos generales, somos un continente rico. Y si empezamos a convertirnos en poco competitivos, esa riqueza va a desaparecer. Y otras cosas desaparecerán también. Y si no hay consumidores a los que podamos atender de forma competitiva, bueno, pues se van a ir a otro lugar. Y la creación de puestos de trabajo de la industria, antes hablamos de que se crea un puesto de trabajo en la producción y eso crea otros 8 puestos de trabajo indirectos. No debemos olvidarlo. Todos los programas de creación de empleo deben basarse en la actividad industrial, porque los bancos y las consultorías y los despachos fiscales no van a crear puestos de trabajo, ni la agricultura tampoco, porque no es competitivo. O sea que la única manera que tenemos de ser competitivos es apoyando al sector industrial y aumentándolo si queremos conservar la riqueza de Europa. Esa es la cuestión fundamental. En esta línea, aunque ustedes trabajan básicamente, han hablado de Estados Unidos, de Europa, ¿han pensado, como ese gran competidor, en invertir en China o en países asiáticos?
Ya hemos invertido en China, pero no con grandes complejos petroquímicos, ¿no?, sino en inversiones más especializadas por la naturaleza de la economía de hidrocarburos en China. Como dije antes, el gas de esquistos es una gran oportunidad en China. El mercado es enorme, muy prometedor, hay nuevos consumidores. Actualmente no estoy muy seguro de la cifra, pero probablemente hay unos 20 plantas diferentes allí. Tenemos un gran centro de investigación en China donde tenemos a 1.600 personas trabajando en un solo centro. O sea que es un mercado que consideramos que es atractivo, pero las inversiones petroquímicas no se han podido realizar económicamente en China todavía. Pero eso puede que cambie. Si llega el gas de esquistos, bueno, pues eso cambiará la ecuación. Luis Serrano le pregunta, suponiendo que no haya trabas legales, ¿cuál puede ser el tiempo necesario? Es que... Sí. Permítame que hable en castellano. Que le preguntaba a Luis Serrano, decía, suponiendo que no haya trabas legales, ¿cuál puede ser el tiempo necesario para que el shale gas europeo llegue al mercado? Bueno, puede usted especular igual de bien que yo. Yo creo que faltan al menos 10 años por el entorno regulatorio, por cómo es el entorno regulatorio. En relación con esta pregunta, si un mercado internacional de shale gas y muchos lugares del mundo empiezan a producir, pues tendremos algo parecido al crudo o al gas natural. Y el precio de energía será menor. Esto podría ocurrir si hubiera una zona libre de comercio para el shale gas, el gas de esquistos, si Europa empezara a importar, o quizá haya una alternativa más barata. Sí, teóricamente sí, pero si nos fijamos en el hecho de que no hay capacidad de transporte, que Estados Unidos además es muy restrictivo en el tema de exportaciones, hay 3 terminales pero no hay capacidad de transporte. Digamos que cuesta $4. Bueno, $4 es el precio en Estados Unidos y con el transporte puede sumar $6-7. O sea, y además el gas es más complicado, es inflamable y los costes asociados a la logística del gas van a hacer que los precios se igualen a nivel alto, pero no a nivel europeo. A nivel europeo pueden bajar, o sea que también hay que pensar en las cantidades que habría que desplazar. Yo no creo, no sé, pero yo sospecho que la capacidad de transporte no está ahí todavía. No hay barcos suficientes para transportar. Es poco probable que se vayan a instalar tuberías, ¿no?, por el Atlántico. Es un sueño por el momento. ¿Podrá ocurrir? Bueno, sí, habrá gente que estará intentándolo. Hay gente en el sector químico en Europa que está intentando importar, en España, en el Reino Unido, Holanda también va a importar del Mar del Norte. Bueno, sí, es verdad, ese mercado está cambiando y es difícil prever cómo se va a desarrollar, en mi opinión. ¿Cree que con los nuevos costes energéticos del shale gas que estamos hablando, los biofuels tienen alguna oportunidad a medio plazo? Yo soy un gran escéptico de los biorrenovables. No se pueden cambiar las reglas de la termodinámica. Hay mucho oxígeno en estos productos y el oxígeno no interesa. Está claro que hay un nicho para este tipo de productos, pero no creo que vayan a ser totalmente competitivos con los hidrocarburos. No hay más que ver el diésel, ¿no? Todas las inversiones que se han hecho en biodiesel han resultado poco competitivas debido a la complejidad de la logística, a la parte relacionada con la agricultura, los cambios en los cultivos, la subvención de estos yacimientos no va a resultar nada rentable y va a quebrar a los gobiernos. No tiene ventaja económica. Tiene su nicho, está claro, eso sí, pero no creo que vaya a sustituir a la economía de hidrocarburos. No lo creo, de verdad. Sí, Eduardo Sánchez Morrondo le pregunta si nos puede hablar algo más del megaproyecto de Dow en Oriente Medio. ¿Cuándo iniciará su producción? Se refiere
a la joint venture con Saudi Aramco, ¿no? Este proyecto está ya en pleno funcionamiento, estuve ahí hace 2 semanas y es sorprendente ver un complejo de 24 kilómetros cuadrados de inversiones petroquímicas con 33.000 contratistas. Es como un panel de abejas, no sé cómo decirlo, un hormiguero. Es un proyecto que va muy bien. Los primeros productos de plásticos llegarán al mercado a principios del año 2015, yo creo. En cuanto a los líquidos, llegarán al mercado aproximadamente a finales del año 2015, principios del 16. La capacidad total de producción es de 3 millones de toneladas de materia prima, o sea, una materia prima muy competitiva. Ha supuesto, evidentemente, una gran inversión, 20.000 millones de dólares, y estamos ahora creando una organización. Hay aquí varias personas, como Juan Antonio, por ejemplo, que está intentando ver cómo se pueden llevar al mercado estos productos en Asia, en el este de Europa, en África y hasta cierto punto también al resto de Europa. Pero bueno, no va a sustituir a nuestra capacidad de producción en los mercados de Europa, por supuesto. O sea que va a ser algo complementario, ¿no?, a lo que tenemos aquí. Lo que va a hacer es absorber las capacidades de, bueno, las posibilidades de crecimiento que hay en el mercado. Pero va muy bien, como digo. En relación con España, concretamente con Tarragona, ¿tiene previsto hacer más inversiones, futuras inversiones, algún nuevo proyecto en España? Bueno, acabo de hablar de ello. Actualmente, si hubiera que decidir, bueno, yo esto lo veo con mis colegas del Comité Ejecutivo. Cada vez que sacamos un nuevo proyecto, nos damos cuenta de que se puede hacer más barato en cuanto a la explotación a largo plazo en otros países. Y todo eso forma parte de la ecuación de la energía. Nosotros somos una industria que realmente es muy intensiva en el uso de materia prima y cada vez que queremos invertir en Europa siempre fracasa el proyecto por problemas de competitividad, sobre todo comparado con Norteamérica y con Oriente Medio. Así que sí, nos encantaría, y de hecho estamos haciendo pequeñas inversiones especializadas en Europa, pero en cuanto a inversiones petroquímicas no veo que haya oportunidades que lo justifiquen, ¿no? Y que nuestros accionistas vayan a decir, sí, sí, queremos invertir los siguientes 5.000 o 6.000 millones de dólares en Europa, por las razones que acabo de esgrimir. Y yo creo que esa forma parte del reto al que se enfrenta Europa, ¿no? Tenemos que igualarnos, al menos igualarnos con algunos de los otros bloques comerciales importantes. Y la política tiene que ser consciente de ello. Los políticos deben ser conscientes de que vamos por mal camino. La industria de la automoción, hemos tenido una industria de la automoción estupenda, con ingeniería de alta gama, pero ¿dónde construye, dónde produce BMW? Pues en Estados Unidos, en parte por los costes de la energía, pero también por otras razones. O sea que está claro que hay otras naciones que hacen las cosas igual de bien, técnicamente hablando, que Europa. Y claro, esto ha cambiado en los últimos 20 años. Permítame que le pregunte por una cuestión también de actualidad que ha salido en los medios de comunicación. Es que se ha generado una cierta inquietud por unos movimientos, unos pequeños terremotos en la provincia de Tarragona y de Castellón, y parece ser que la causa es por inyección de gas en los depósitos submarinos. ¿Nos podía dar un poco su opinión, aclarar un poco esto? Yo no soy geólogo. Esa es una pregunta para geólogos. Lo cierto es que hay actividad de terremotos, hay aspectos técnicos relacionados con el fracking, hay evaporación de gases en pozos de agua, pero todos esos son viejos problemas técnicos que podemos solucionar con la capacidad que tenemos. Incluso Estados Unidos está aprendiendo ahora a hacer frente a todo esto. Por eso yo creo que el llegar tarde al desarrollo quizá no sea tan malo para Europa, porque eso es lo que no queremos en Europa, que ocurran todas estas cosas, que de pronto empecemos a oler metano en pozos de agua dulce, ¿no?, como ocurre en Pensilvania. O sea que este retraso que tenemos puede que sea algo bueno, en cierto modo, por el tema de la percepción pública. Pero bueno, yo creo que es algo que se puede controlar.
Margarita Hernando le pregunta que qué volumen de inversión y de empleo tendría Dow en España si el precio del gas se redujera en dos tercios respecto al precio actual. Well, it's not only a cost issue. No es solo un tema de costes, es un tema de mercado también. Hoy por hoy no hace falta capacidad en Europa porque no hay demanda. La utilización de capacidad actualmente está al 75%, o sea que incluso un gas barato no va a cambiar nada a corto plazo. Hace falta demanda aguas abajo para justificar inversiones adicionales. Las grandes inversiones tienen consecuencias a los 20 años, ¿no? La capacidad que se está construyendo en Asia y en Oriente Medio, la capacidad que se está construyendo en Norteamérica va a satisfacer el crecimiento de mercado durante mucho tiempo. O sea que los costes pueden que sean un desencadenante para iniciar un estudio. Para que esto ocurra va a llevar mucho tiempo. Y en parte ese es el problema, que no puedes cambiar de políticas de la noche a la mañana y pensar que las cosas van a cambiar, no, porque el capital se compromete de cara a los siguientes años y una inversión de tanto dinero en Arabia Saudí, bueno, se tiene que consumir primero. Tenemos que absorber esos volúmenes antes de dar el siguiente paso, ¿no? O sea que estamos hablando de decisiones más a largo plazo que tiene que tomar Europa y las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Por lo que ocurre en Tarragona, las cosas no van a pasar ahí, así. Tana Garcia, talking about Europe. Apart from competitiveness, don't you think that guaranteeing security of supply in the long term would be a good enough political argument to promote a common energy policy? Se ha perdido el... Tir, por favor. ¿Puedes dejarle otro...? Yeah, now it's better. Oigo. Ahora sí, oigo. En la batería a lo mejor. Sí. La pregunta, por favor. No, que Yeah, you're breaking up. I'm going to take... Thank you. Okay. Yeah, that's perfect. Thank you. Ok. Repito la pregunta. ¿Me oye ahora? ¿Es ok? Yeah. Que le decía que, además de la competitividad, ¿no cree que garantizar la seguridad del suministro a largo plazo sería un argumento político suficiente para impulsar una política energética común? Sí, si sabemos de dónde viene, por supuesto. Y eso funcionaría, pero eso es parte del argumento en Estados Unidos. Ellos quieren ser autosuficientes con shale gas, shale oil, y esto va a cambiar el equilibrio, ¿no? Y en mi opinión es algo que tenemos que hacer. La seguridad de suministro es algo crucial para que haya crecimiento. Y si no hay seguridad de suministro, si no tienes una regulación clara al respecto, y una regulación predecible, eso no va a ocurrir. Tenemos que pensar en el largo plazo, lo que tiene que hacer Europa para seguir siendo competitiva y para mantener la inversión industrial. Si no lo hacemos bien, pues no va a ocurrir. Y ya hemos visto evidencia de ello hoy por hoy. Grandes corporaciones globales que están cambiando. Y otra cosa en la industria química en particular es que estamos viendo un cambio en la estructura de la industria. Todos los productores no integrados de Alemania, de Francia, de Italia y hasta cierto punto de España están desapareciendo. En Estados Unidos se ha producido el resurgimiento de empresas estatales en China, en Oriente Medio, no en Estados Unidos, en China, en Oriente Medio, en Latinoamérica, en cierto modo también. Y el Estado ha demostrado su interés en empezar a competir a través de empresas normales. Y creo que eso es algo que hay que tener también en cuenta, que el juego competitivo, el juego de la competencia está empezando a cambiar. Usted hablaba antes de la reducción de emisiones de gases invernadero. ¿Se conseguirá alguna vez que la energía sea lo más limpia posible para evitar cualquier tipo de contaminación y el denominado cambio climático? Ya tenemos energía mucho más limpia hoy. La industria ha hecho un gran avance a la hora de reducir las emisiones de gases invernadero.
La eficiencia energética, bueno, los hogares privados han mejorado también con el aislamiento, etcétera. Hay muchas medidas que hay que tomar. Medidas de apoyo. Controlar los tubos de escape de los coches, por ejemplo. Si no utilizas energía, no produces gases invernadero. Nuevos materiales, nuevas maneras de fabricar trenes, coches, camiones. Hay mucha tecnología en la que Europa es muy buena y probablemente incluso líder, sobre todo en materiales ligeros. Si reduces el peso de un coche en un 30% y aumentas o reduces las fugas de energía de calefacción, por ejemplo, en una casa, pues eso es muy bueno. Los gases invernadero, sí, tenemos que hacer algo al respecto, pero yo no quiero vivir como vivían en las cavernas, la verdad, y perder todos esos lujos de que disfrutamos hoy. Tenemos que encontrar un equilibrio. Ya estamos terminando con las últimas preguntas. Me acaba de llegar una pregunta que dice: ¿cómo convencer a la población sobre el rechazo generalizado que producen las extracciones de shale gas, sobre todo por los problemas medioambientales que parece provocan las extracciones? Creo que no hay problema por este escepticismo, ¿no? Lo que sí sería un error es que la industria parara de hacer cosas por ese escepticismo. Tenemos que ser claros y transparentes y decir que no hay nada que no tenga riesgos, ser conscientes de los riesgos, y yo creo que el público aceptará los riesgos que les ofrecemos. No es importante solo de cara a la cuenta de resultados, sino que es bueno para los consumidores, y si los consumidores lo entienden, tendremos un mejor proceso, más coherente. La industria tiene que dejar claro que va a cumplir ciertos objetivos y dejar claro qué es lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Y si lo hacemos de manera responsable desde el punto de vista medioambiental y de forma ética, no veo por qué va a haber un problema. La industria en el pasado ha hecho muchas cosas para explicar lo que está haciendo. Y en el caso de Fukushima, bueno, lo que hay que hacer es decir qué riesgos hay y qué se va a hacer si se producen esos riesgos. Yo creo que los bancos tienen el mismo problema también. Si la sociedad tiene que resolver los problemas causados por los bancos, entonces es cuando surge el problema. Y ya que estamos en España, y ayer se presentaban en España unos presupuestos del Estado, ¿cómo ve España? ¿Cree que puede recuperarse a corto plazo? ¿Está en la senda adecuada de recuperación económica? ¿Y quién soy yo para contestar a esa pregunta? Yo creo que uno de los grandes retos de las viejas naciones del sur de Europa es, por un lado, la estructura industrial, que no es competitiva, el hecho de que dependen de la industria del turismo y, por encima de todo, el desempleo juvenil, que yo creo que es el mayor riesgo al que se enfrenta, o el mayor problema al que se enfrentan todas estas economías. Yo creo que lo que va a ayudar es la educación. Esto no va a ocurrir a corto plazo, claro, pero el mayor riesgo es que no hay trabajo para los jóvenes, y con esto volvemos a mi ponencia. Si no ven futuro los jóvenes, va a haber un problema, y la seguridad del suministro energético, bueno, pues tiene también que ver con ello. Para mí el principal reto es el desempleo juvenil, como digo. Muchísimas gracias por su intervención, por sus respuestas. Y para cerrar este acto tiene la palabra don Juan María Román, socio responsable del sector financiero de Ernst & Young. Gracias. First of all, just 1 minute, Mr. Haller, to thank you on behalf of the sponsors, Mesa, and EY. Thank you for being here. Thank you for your conference, which is a new vision, a new angle, the competitiveness of our industry, of our sector here in Europe.